Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro. Mi nombre es Jair Gómez y en este video vamos a hablar acerca de los espacios de almacenamiento en Windows 10 o conocido como Storage Space. Esta es una nueva característica en Windows 10 y también enfocada más que todo al tema de Windows Server 2012 R2 y 2016 para el manejo de almacenamiento. ¿Y cuál es la característica nueva? ¿Qué es lo bondadoso de esta nueva característica? Y es que nosotros vamos a poder tener un espacio de almacenamiento flexible para poder nosotros agrandar o encoger o tener un espacio de almacenamiento definido para nuestros archivos. De esta forma, el espacio de almacenamiento viene a ser algo parecido a los RAID, al RAID 1, RAID 2, RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 50, RAID 60, todos los RAID que existen. Y con esta característica nosotros vamos a poder controlar flexiblemente nuestro almacenamiento. Un espacio de almacenamiento son como unidades técnicamente virtuales que podemos ver como si fuera un almacenamiento local, pero en sí está compuesta o están armadas por un espacio de almacenamiento, en este caso varias unidades de disco físico. Vamos a ver cómo tenemos esto aquí. Yo tengo actualmente conectadas 3 unidades. Vamos a revisar el tema de discos. Tengo conectadas 3 unidades de disco. Vemos que aquí me está pidiendo que inicialice. 3 unidades que están conectadas de 100 GB. Vemos que no están inicializadas, no están formateadas, no tienen ningún volumen, ¿ok? 3 discos que he conectado, 3 discos allí físicos que tengo conectados que no tienen ningún tema de volúmenes o inicialización. Vamos a irnos aquí al menú inicio y vamos a buscar espacios o storage space, espacios de almacenamiento. Y aquí nos va a abrir el tema de espacios de almacenamiento. Nos dice: usa espacios de almacenamiento para guardar archivos en 2 o más unidades a fin de protegerlos contra errores en una unidad misma. Espacios de almacenamiento también le permite agregar fácilmente más unidades si se queda sin capacidad. Si no aparecen los vínculos de tarea, haga clic en cambiar configuración. Lo bueno de los espacios de almacenamiento es que, como nos dice allí, nosotros vamos a poder tener una replicación de nuestros datos en 2 o 3 más discos o de 3 formas diferentes. Nosotros vamos a poder utilizar estos archivos que se guarden en diferentes copias en diferentes discos. También lo importante del espacio de almacenamiento es que nosotros vamos a poder agregar o quitar unidades de manera muy fácil, algo que no se puede hacer muy complicado hacerlo en el tema de los RAID. Y aquí nosotros vamos a poder agregar o quitar unidades. Por ejemplo, agregar, si me estoy quedando sin espacio de almacenamiento físico, puedo agregar otra unidad y conectarla o enchufarla a este espacio de almacenamiento y no va a haber ningún problema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tengo esos 3 discos, vamos a crear un espacio de almacenamiento y vamos a darle clic aquí donde dice crear nuevo grupo y espacio de almacenamiento. Vamos a decirle que sí, que vamos a ejecutar como administrador y automáticamente él me detecta las 3 unidades que tengo allí ya ancladas en nuestro sistema operativo. Vemos que tengo 3 unidades de 100 GB, o sea que voy a tener 300 GB en esas 3 unidades, ¿ok? Vamos a decirle crear grupo y aquí está creando nuestro grupo. Aquí vamos a darle un nombre a nuestro grupo de almacenamiento. Vamos a decirle, por ejemplo, es para un file server, por ejemplo, y vamos a ponerle que es de storage space. Vamos a darle una letra a nuestra unidad porque nosotros en el explorador de archivos, aquí en este equipo vamos a ver la unidad solamente, como si tuviésemos un RAID, vamos a ver la unidad. Entonces debemos asignarle una unidad, una letra a esa unidad. Vamos a escoger el sistema de archivos, puede ser NTFS o REF, que REF es un nuevo sistema de archivos en Windows para Windows 10 y Windows Server 2012 R2 y 2016. Y es que es mucho más resistente al tema de fallas y este tema. Vamos a dejarlo en NTFS para dejarlo así. Y aquí vamos a escoger la resistencia. Muy importante este tema aquí. Vemos que tenemos diferentes: simple, sin resistencia, reflejo doble, reflejo triple y paridad, que viene siendo casi igual a lo que es un RAID 5. Vamos a ver el simple. Nos dice que un espacio de almacenamiento sencillo crea una copia de los datos y no le protege de errores en la unidad. Este tipo de espacio de almacenamiento requiere de al menos una unidad. Vamos a ver el reflejo doble. Espacio de almacenamiento de reflejo doble crea 2 copias de los datos
lo que le protege ante errores de una de las unidades. Tenemos las 3 unidades. Él hace un doble copiado de los datos en 2 unidades. Nos falla una de esas unidades, va a estar la otra unidad de respaldo que va a tener esos datos y no vamos a perder nuestros datos. Tenemos el reflejo triple, que viene siendo lo anterior, pero ya con las 3 unidades. Hace 3 copias de nuestro almacenamiento, lo que protege contra errores simultáneos en 2 unidades. ¿Ok? Pueden fallar 2 unidades y la tercera unidad va a tener esa copia de esos datos y no va a haber ningún problema. Nosotros podemos conectar las otras unidades y va a haber una paridad o va a haber una sincronización en las otras unidades. Y tenemos la paridad, que nos dice que el espacio de almacenamiento de paridad almacena los datos con información de paridad, lo que le protege de errores en una unidad. Este tipo de espacios de almacenamiento requiere al menos 3 unidades. Entonces aquí tú puedes escoger cuál es la que te conviene más. Vemos que aquí van cambiando datos a medida que nosotros vamos escogiendo una u otra. Y vamos a ver entonces que aquí tenemos, por ejemplo, simple. Vamos a dejarlo en reflejo doble, que va a crear una copia de de los datos dobles. Y aquí vamos a ver el tamaño de nuestro almacenamiento que tenemos físicamente. Ya les comentaba que teníamos 3 unidades que nos iban a dar más o menos 300 GB. Aquí lo tenemos, 297 GB. La capacidad disponible del grupo son 297 GB. Pero aquí nos dice una advertencia, nos da una información. Dice que un espacio de almacenamiento puede ser más grande que la unidad de capacidad disponible. ¿Cuál es lo bueno del espacio de almacenamiento? Yo tengo 3 unidades de 100 GB, son 300 GB. Pero yo puedo crear un espacio de almacenamiento de 2000 GB. Así, mi espacio físico de unidades solamente sea 300. ¿Con qué fin es esto? Con el fin que cuando nosotros lleguemos, por ejemplo, a 300 GB, no vamos a tener que nosotros quitar esa unidad o conectar otro almacenamiento ni nada de esto. Sino que vamos a tener una unidad completa de 2000 GB, pero en sí el espacio de almacenamiento va a ser de 300. A medida que yo me voy acercando a esos 300, yo voy a tener que conectar otra unidad para poder abrir el espacio físico para que no se cope esos 2000 GB que yo voy a poder utilizar. Vamos a verlo mucho más sencillo así. Yo puedo crear la unidad aquí, tamaño máximo. Yo puedo crearla, por ejemplo, vamos a decirle que voy a crearla de 1 tera. Voy a crearla de 1 tera, en este caso incluyendo la resistencia de 2 terabytes. Vamos a decirle que un espacio de almacenamiento, aquí nos dice que puede ser mayor, entonces vemos que es mayor, 1 tera son 1000 GB para el tema de la capacidad total del grupo, que son 300 GB apenas. Vamos a crear el espacio de almacenamiento y vamos a ver que aquí está formateando el espacio de almacenamiento, está formateando los discos, todo esto, este tema. Vamos a ver que nos va a crear una unidad de 2000 GB. Es de 1000 GB porque estamos utilizando 1 terabyte, ¿ok? Entonces vemos que aquí ya nos conecta la unidad File Server SS. Si yo voy a lo que es el explorador de archivos de Windows, vamos a ver que yo tengo una unidad de 0,99 TB, de 1000 GB, 1 TB prácticamente. Vamos a ver aquí el tema. Y vemos que tiene espacio usado 212 megas, espacio disponible 0.99, o sea 1000 GB allí disponibles. Pero esto no quiere decir que ese es el espacio que tenemos físicamente, porque solamente tenemos 3 discos de 100 GB, tenemos 300 GB solamente. Sino que para nosotros a futuro no tener que cambiar de unidad, no tener que cambiar de almacenamiento, por ejemplo, compramos un disco de 500 GB y más adelante se nos copó ese disco porque allí teníamos una base de datos, porque teníamos una instalación de nuestras aplicaciones y demás, y se copó este disco duro. Nosotros vamos a poder crear un espacio de almacenamiento con 2000, 3000, 5 teras para a futuro, pero en sí el espacio físico sigue siendo 500 GB. A medida que yo voy llenando ese espacio de 500 GB, me voy acercando, yo puedo ir conectando más unidades, atachando más unidades, y ese espacio de almacenamiento va a ir creciendo físicamente. Pero el espacio que tenemos aquí técnicamente virtual, que son de lo que sería 1 terabyte, no vamos a tener que realizar ningún cambio en el volumen creado. Entonces así no vamos a tener que crear un nuevo volumen, tener que cambiar de disco ni nada de eso, sino que a medida que se vayan conectando los nuevos discos, estos discos van a ir ampliando ese espacio de almacenamiento físico para que
el espacio de almacenamiento virtual que tenemos aquí, que podemos llamar técnicamente virtual porque no lo tenemos físicamente, no llegue a su fin. Entonces de esta forma, aquí lo tenemos, ya hemos creado nuestro espacio de almacenamiento. Aquí podemos ver las unidades físicas que estamos utilizando en ese espacio de almacenamiento. Si yo me voy nuevamente a mi administrador de discos local de Windows, vamos a ver que aquí ya no aparecen ninguno de los 3 discos que nosotros conectamos, solamente aparece un disco que dice que es de 1023 GB, o sea del tera, pero ya no aparecen los 3 discos de 100 GB, solamente se lo vamos a poder ver aquí de que son proporcionando 99.7 GB, o sea 100 GB, cada uno de los discos proporcionan a la capacidad del grupo de almacenamiento, ¿ok? De esta forma nosotros podemos agregar otros discos al tema de almacenamiento. Aquí podemos también nosotros quitarlos. Vamos a ver que aquí lo podemos quitar y demás. Voy a hacer el tema de agregar otro disco de almacenamiento aquí en mi máquina virtual, que lo tengo actualmente en una máquina virtual. Y vamos a ver que vamos a agregar otro disco para conectarlo allí a nuestro espacio de almacenamiento. Vamos a decirle que va a ser otro disco de 100 GB a mi máquina virtual. Estamos simulando de que, vamos a decirle SS4. Estamos simulando que estamos conectando un disco duro físico de 100 GB, por ejemplo. Vamos a darle OK. Vemos que aquí agrega automáticamente el disco al administrador de discos de Windows. Y aquí entonces nosotros ahora le vamos a poder decir que vamos a agregar unidades. Vamos a agregar unidades a nuestro grupo de almacenamiento. Vamos a agregar unidades y vemos que detecta el disco 5, la unidad. Le decimos que optimice el uso de la unidad para propagar los datos existentes en todas las unidades. Le decimos agregar unidades. Y vamos a ver que ahora tenemos 100 aquí. Vemos que ya actualizó. Tenemos usado 2,25 GB. Y tenemos 4 discos ahora de 100 GB. Que esto nos daría de totalidad. Si yo me voy por ejemplo aquí al espacio de almacenamiento, le digo cambiar. Vemos que ahora de totalidad tenemos 397 GB. Hemos agregado 100 GB más a nuestro espacio de almacenamiento, a nuestro grupo de almacenamiento allí. Entonces de esta forma yo puedo agregar o quitar lo que son unidades sin ningún problema. Si me voy quedando, por ejemplo, ya estoy llegando de pronto a los 400 GB, estoy en 350, necesito ampliar mi espacio de almacenamiento, pues conecto otra unidad de la capacidad que nosotros tengamos y solamente es agregarlo al espacio de almacenamiento. Que la unidad aquí, esta, no va a cambiar nunca, no va a pasar nada con ella. Aquí no se va a ver cuando nosotros conectemos otro almacenamiento, nada de esto, sino que la unidad o el volumen sigue siendo de 1 TB. Entonces aquí la recomendación es que proyectes a futuro cuánto más o menos tú puedes gastar en almacenamiento para tu aplicación, para tu base de datos, para lo que vayas a guardar allí, para tu file server, y proyectarlo bien, así no tengas todo ese almacenamiento, proyectarlo a futuro, que a medida que tú vas gastando de ese almacenamiento, vas acabándose ese almacenamiento en tus discos duros físicos, tú vas a poder ir conectando, pero el volumen sigue siendo el mismo, no va a cambiar nunca. Entonces de esta forma nosotros podemos ir agregando. Además de esto, si te has quedado sin almacenamiento en la unidad virtual, vemos aquí la unidad virtual de 1 TB, ahora yo puedo cambiarlo por ejemplo a 2 TB. Vamos a cambiar espacio de almacenamiento, aquí está cambiando el espacio de almacenamiento. Y vemos que ahora el reflejo doble es de 2 TB. Vamos a irnos nuevamente a la unidad. Vamos a refrescar aquí. Y vemos que ahora pasa de 0,99 a 1.99. O sea, 2 TB de almacenamiento. Y no ha pasado nada con nuestra unidad. No ha cambiado el volumen no se ha vuelto a formatear. No ha pasado nada. Solamente el grupo o el espacio de almacenamiento ha cambiado en la unidad virtual que tenemos allí. Y el espacio de unidad física sigue siendo el mismo. No hemos cambiado nada. Si de pronto te quedas sin espacio virtual de esa unidad o de ese espacio de almacenamiento. Además, nosotros podemos preparar aquí para quitar. Podemos cambiarle el nombre aquí a nuestro disco físico. Por ejemplo, le podemos decir disk 5, por ejemplo. Le podemos cambiar el nombre. Y aquí nosotros vamos a poder ir cambiando de nombre dependiendo para identificar los discos propiamente físicamente. Entonces también yo puedo quitar el disco. Puedo decirle preparar para quitar. De pronto necesito cambiar ese disco, está fallando ese disco, necesito quitarlo del espacio de almacenamiento, le digo preparar para cambiar.
para quitar y le digo preparar para quitar. Vamos a preparar para quitar el almacenamiento. Vamos a darle unos segundos y vemos que aquí vemos que está listo para quitar nuestro disco y ya podemos quitar nuestro disco de nuestro almacenamiento físico. Vemos que hemos quitado la unidad, ya solamente he quedado con 3. Ya sabemos que la unidad virtual no ha cambiado, no le ha pasado nada. Hemos quitado un almacenamiento, no le ha pasado nada. Y si volvemos al administrador de discos, ahora sí vamos a ver nuevamente el disco 5 que habíamos agregado, el disco que tenemos allí, que ha pasado nuevamente a ser un disco independiente, ya no está en el espacio de almacenamiento y este disco lo podemos retirar si de pronto queríamos cambiarlo o demás. ¿Qué pasa en el tema de la paridad o del reflejo? No sigue habiendo un reflejo normal porque teníamos dos discos más que tenían esas copias de nuestro espacio de almacenamiento, entonces allí no se va a perder nada de lo que tengamos allí. Y vemos que tenemos toda la capacidad que asignamos, solamente consume lo que son 2,50 GB de ese tipo, entre comillas, RAID que estamos creando allí. Ya saben que dependiendo del RAID, nosotros tenemos o perdemos una cierta cantidad de espacio. Entonces allí vemos que también estamos perdiendo un espacio, pero es mucho menor al que vamos a perder en un RAID cuando, por ejemplo, es un RAID 5 que pierde cierta cantidad de espacio en las 3 o más unidades de disco que agreguemos al RAID 5. Entonces aquí tenemos que este es el espacio usado que utiliza para el grupo de almacenamiento y esta es la cantidad o la capacidad del grupo de almacenamiento físicamente, cuando la capacidad total es de 2 terabytes. Esto es algo bastante interesante para el tema de poder proyectarnos a futuro de cuál es el espacio de almacenamiento que vamos a necesitar, poder crear un espacio de almacenamiento, poder jugar con él, ser flexible, bajar, subir el espacio de almacenamiento, quitar unidades, agregar unidades nuevas, unidades físicas que estamos hablando. Y nosotros aquí vamos a poder jugar con este espacio de almacenamiento que es muy interesante y que llega a solucionar a nosotros los IT Pros este problema que siempre me estoy quedando sin espacio en tal unidad, tengo que comprar un disco adicional y esto. Entonces allí nosotros vamos a poder agregar o quitar. Y lo más importante de todo es que vamos a tener la seguridad de nuestros datos. Nuestros datos van a poder estar replicados o copiados 2 veces o 3 veces dependiendo lo que escogemos aquí, por ejemplo, en el espacio de almacenamiento. Aquí en nuestro file server, en nuestro espacio de almacenamiento, nosotros ya saben que podemos crear que sean 2 o 3 copias en cada uno de esos discos. Entonces allí lo que está haciendo es que crea 2 copias. En este caso que es doble, reflejo doble, si es reflejo triple, crea 3 copias en cada uno de los discos que tenemos allí. Entonces espero que te sea mucho ayuda este video. Esto es algo que de pronto no lo puedes tener mucho en Windows 10, que también lo tenemos disponible, que sería interesante tenerlo para la seguridad de nuestros datos, para proteger la pérdida de datos, y que es mucho más orientado, diría yo, al tema de Windows Server 2016, en el cual vamos a poder crear estos espacios de almacenamiento para poder tener mucha más flexibilidad a la hora de atachar o quitar almacenamiento físico. Y allí, por ejemplo, para nuestras bases de datos, para nuestros file server. Entonces espero que te sea de mucha ayuda este video. Ya sabes, no olvides suscribirte a nuestro canal en youtube.com/jgaitpro y allí también comparte este video para que muchas más personas se enteren de que existe una nueva característica llamada Storage Space en Windows 10. Nos vemos, ya sabes, no olvides apoyarnos también en jgaitpro.com/donar. Hasta pronto.